Ya estamos de regreso aquí en CNN Chile, 10 de la mañana con 30 minutos. El viernes pasado se cumplió el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Una guerra que ha dejado más de 8.000 civiles muertos. Y vamos a conversar sobre el conflicto con Pablo Cabrera. Él es consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días. Buenos días, Fresia. Gusto saludarla. Igualmente. Bueno, ¿qué balance hace a un año, ¿no?, de esta invasión que el viernes cumplió su primer año, de hecho? Bueno, se han dicho ya tantas cosas que ver el balance, creo que es lamentable primero que estemos en guerra. Y ya no es una operación especial o es un enfrentamiento, sino que es una guerra que nos involucra a todos. Involucra prácticamente a todos los países del orbe. Y creo que es una guerra que ha traspasado los límites en el tiempo. Las predicciones eran que podía ser una guerra corta, estamos en una guerra sine die, sin fin, que no sabemos cómo va a terminar, y estamos llenos de especulaciones con respecto a qué es lo que va a pasar, llenos de simbolismo, llenos de mensajes. Y creo que la opinión pública en general está cansada, hay diferentes reacciones. Si bien es cierto, hay unidad en torno a esta barbarie que significa la guerra y a lo que el acto irracional que hizo uno de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la Federación de Rusia, de invadir a otro país, miembro de Naciones Unidas también. Esto ha producido mucha convulsión social, ha producido un cambio en el escenario global, y creo que el gran desafío es cómo va a terminar este escenario. ¿Cómo va a ser la construcción del nuevo orden internacional? ¿Y cómo ve esto, Pablo? ¿O si va a terminar con una expectativa muy distinta a la que se tenía al inicio, de que iba a ser breve, pero que finalmente lleva un año con muchas señales y simbolismos también que indican lo contrario? Exactamente, yo creo que hoy día ya la guerra no es una guerra convencional, que todos pensamos que iba a ser una guerra rápida, una guerra de drones, una guerra digital, una guerra moderna, con mucho miedo a eso, pero estamos volviendo a los estándares tradicionales de la guerra convencional y a las amenazas y a la disuasión nuclear. Creo que estamos yendo para atrás, pero esto es un ejercicio de poder, un gallito de poder, donde últimamente, después de la conferencia de Múnich de seguridad, donde asistieron prácticamente todos los líderes del mundo y la representación de todos los sectores, se ve que el tiempo pasa a ser un tema importante de cara a lo que es la convulsión social, el drama social, el drama de muerte, de destrucción, de desamparo que existe a la gente, a las nuevas generaciones incluso, que están minando su futuro. Creo que se ha trasladado también la guerra en materia de tema a una lucha entre la democracia y el autoritarismo, la autocracia. O sea, veo que al volver atrás estamos casi como haciendo una arqueología del poder. Creo que el mundo ha cambiado tanto, hemos hablado por años de que estábamos en un mundo nuevo. En el fin de la historia, volvió la historia y volvió la historia cargada de amenazas. O sea, esta arqueología del poder que se ha hecho ha resucitado el temor global, y veo que entran otros actores. Por tanto, lo pedimos, que se reclamaba de que China era un actor que no estaba en el escenario, pero después de la conferencia de München hemos visto que ha presentado un plan de paz que ha sido rechazado de plano. Pero hay que mirar un poco cuáles son las alternativas geoestratégicas y geopolíticas que están sucediendo hoy día en el mundo para entender un poco este juego del poder. Yo creo que hoy día no se puede analizar todo desde la perspectiva económica, claro, o desde la perspectiva política o de la perspectiva estratégica, sino que todas juntas. Y se ha hablado mucho también de una Guerra Fría 2.0, ¿no?, bautizarla de alguna manera, pero el año pasado se podía ver de la misma manera de hoy, por el rol que ha tenido China, por ejemplo, o el rol de Estados Unidos. Mire, yo no soy muy partidario de calificarlo de una Guerra Fría 2.0 porque las condiciones son muy distintas. El mundo cambió. Y creo, por ejemplo, le voy a dar en términos de datos económicos, por ejemplo. Cuando se terminó la Guerra Fría, el comercio entre Estados Unidos y la Unión Soviética era de 2.000 millones de
de dólares en un año. Hoy día el comercio de China con Estados Unidos es de 2.000 millones al día. Entonces, usted comprenderá que los lazos, los entrelazamientos de la relación, las cadenas de conexión que existen, hacen que esta guerra, por eso yo le hablaba un poco de arqueología del poder, ¿no? Porque esta guerra se está dando en términos tradicionales a los ojos de la opinión pública en un contexto muy distinto, en un contexto digital, en un contexto donde parece que todo está al alcance de la mano, donde el globo terráqueo parece haberse encogido, y la percepción y la realidad son distintas. La percepción de la gente y la realidad de la gente en general, digo yo, no del poder, son muy distintas. Entonces tenemos un cuadro geopolítico distinto, donde hay muchos elementos a considerar, pero mucho simbolismo. Y creo que tenemos que pasar al momento en que la cohesión social, el respaldo social a la paz, sea algo real. Y ahí es donde entran los otros sectores del acontecer mundial, los que algunos llaman el sur global, pero el sur global tampoco haciendo arqueología del poder ni arqueología política, sino que también poniéndose a la altura de los desafíos actuales. Creo que la política de contención tiene que ser cambiada por una política de cooperación. Usted me puede preguntar, ¿y qué está haciendo Rusia en ese caso? Bueno, Rusia es el caso particular al cual hay que enfocarse, pero habrán mecanismos, no será la primera vez que tenemos una situación de esta naturaleza. Y creo que el tiempo va en contra de una solución buena para el mundo. También si se escala esto, por eso hablo de arqueología yo, porque si se escala esto, vamos a terminar, el drama se va a transformar en tragedia, y la tragedia es a nivel mundial, a escala global. O sea, una confrontación nuclear es terrible, ¿no? Exacto. Hay en un año varios de estos gestos, por ejemplo, lo decíamos, China ha sido bien cauteloso en este conflicto propiamente tal, pero se vio un poco más en los últimos días. Lo mismo Estados Unidos cuando Joe Biden llega a la zona sorpresivamente, pero que ahora retrocede también en la ayuda de algunos aviones F-16 que había comprometido con Ucrania, que necesita urgente además la ayuda internacional, ¿no? Sobre todo cuando ya ha pasado un año y hay más premura sobre eso. En cuanto a los roles de estos países en estos bloques distintos, más allá de que el escenario, como lo decía Pablo, es muy distinto, pero marca tendencias claras, y la colaboración internacional hacia Ucrania, principalmente de potencias tan importantes como Estados Unidos, por ejemplo. Sí, es muy bueno lo que señalas, porque en los años 80, a fines de los años 80 del siglo pasado, se vio bien cuáles eran los desafíos que existían en el mundo respecto a lo que era la Guerra Fría, ¿no? Y hoy día, desescalar un conflicto tiene mayores irradiaciones hacia el escenario mundial. Por eso yo le hablaba de cooperación y de contención. Creo que al fin en los años 80, Estados Unidos ideó una estrategia que se llamaba bottom-up estrategia, que era mantener dos focos de tensión al mismo tiempo, poder enfrentarlo. Y trasladó contingentes militares de Europa hacia Australia, viendo que el Asia-Pacífico era un foco de tensión a futuro. Hoy día, si me permite el paralelo, yo creo que hacer eso de los años 80, hacer una bottom-up actual, como pareciera ser que podría estar haciéndola, de mantener dos conflictos o dos enfrentamientos latentes, Estados Unidos en este caso, porque está involucrado frente a Rusia, no solo Ucrania ni Europa, sino que Estados Unidos, y frente a sus disputas con China, haciendo alianzas de contención a China en el Indo-Pacífico y en el Asia-Pacífico. No creo que la situación mundial, los adelantos tecnológicos, el valor de las comunicaciones y las cadenas de suministro permitan mantener por mucho tiempo una alternativa o dos focos de tensión al mismo tiempo y enfrentarlos con éxito. Por eso hablo de la cooperación internacional. Y la cooperación internacional a veces se ve en el caso, por ejemplo, de América Latina, que estamos viendo que América Latina no ha marcado en el escenario mundial, estuvo muy bajamente representado en la conferencia de Múnich
solamente el presidente de Brasil y la vicepresidenta de Colombia, mostrando no un foco tampoco unido, un frente, perdón, unido, sino que más bien muchas diferencias todavía ideológicas frente a lo que es un conflicto de esta naturaleza. Creo que tenemos que pensar y ponernos en los zapatos del otro. Hemos hablado durante 20, 30 años de que la globalización nos trajo esto del fin de la historia, pero volvió a la historia, eso ya lo sabemos, y volvió muy cargada de amenazas y de noticias nuevas, ¿no? Y de cambios societales. Y eso hace que también nosotros nos tenemos que poner a la altura. Y nos tenemos que poner a la altura y hay que pensar que a veces los países, por diferentes razones, piensan que pueden ser ellos los que están el día de mañana en el banquillo de los acusados. Y creo que el caso de Taiwán es un caso importante a considerar a la hora de ver las consecuencias de esta guerra y la permanencia en el tiempo de esta guerra. Sí. Por eso hay dos teorías, la teoría de los realistas, pragmáticos, la teoría de los idealistas, pero yo creo que hay una teoría en el medio que es la teoría constructivista, en la cual hay que poner paños fríos y buscar un camino de entendimiento, porque si no vamos a llegar a una conflagración que nadie la quiere. Exactamente, y es lo que se ha analizado insistentemente, sobre todo después del primer año. Y gracias, Pablo Cabrera, por hablar con nosotros aquí en CNN. Encantado, gusto saludar. Nos vemos.